Desde el momento en que Roma se erigió como una potencia, numerosos líderes se alzaron en su contra, deseando desafiar, y en algunos casos, poner fin a su indiscutible hegemonía. Desde el valiente Viriato, el intrépido Espartaco o el hombre que saqueó Roma, Alarico I. Muchos de ellos fracasaron con su objetivo final, pero no cabe ninguna duda que estos personajes lograron poner en jaque a una de las civilizaciones más importantes de la historia, y sus gestas merecen ser conocidas. Número 10. Espartaco, un antiguo gladiador de origen tracio, se convirtió en el líder de una famosa revuelta de esclavos contra la República Romana en el año 73 a.C. Entrenado como gladiador debido a su físico imponente, se destacó por su valentía y liderazgo. Tras conspirar con otros esclavos, escapó de la escuela de gladiadores en Capua y lideró una rebelión que atrajo a miles de seguidores. Espartaco derrotó a varias fuerzas romanas, aumentando su ejército hasta unos 70.000 seguidores. A pesar de su éxito, sus planes de marchar hacia el norte para permitir que sus seguidores regresaran a sus casas fueron alterados. Derrotó a varios generales romanos, pero su intento de colaborar con los piratas cilicios para tomar Sicilia y formar un estado libre fracasó. Derrotado por el general romano Craso, Espartaco luchó valientemente en su batalla final cerca del sur de Italia y probablemente murió en combate. Aunque su cuerpo nunca fue identificado, su legado perdura como un símbolo de resistencia contra la opresión romana. Número 9. Sapor I, el segundo rey de la dinastía persa sasánida, destacó por sus audaces campañas contra el Imperio Romano. Tras ascender al trono, intensificó los conflictos territoriales preexistentes. En la célebre batalla de Edesa en el 260 después de Cristo, logró capturar personalmente al emperador romano Valeriano, una hazaña singular en la historia. Expandió su dominio hacia el oeste, conquistando Siria y Anatolia, culminando con la toma de Antioquía, una ciudad estratégica en la región. No obstante, las victorias fueron efímeras, ya que más adelante, el emperador romano Aureliano logró recuperar territorios perdidos. Número 8. Vercingétorix fue un líder galo que desempeñó un papel crucial en la resistencia contra la conquista romana durante la Guerra de las Galias. Nacido alrededor del 82 a.C., Vercingétorix emergió como líder durante la revuelta de las tribus galas contra Julio César en el 52 a.C. Tras su victoria en el sitio de Gergovia, Vercingétorix adoptó una estrategia de tierra quemada, llevando a cabo tácticas de guerrilla y atrincherándose en la fortaleza de Alesia. En el año 52 a.C., las fuerzas de César sitiaron Alesia, la situación se volvió insostenible y Vercingétorix finalmente se rindió para salvar a su pueblo. César llevó a Vercingétorix a Roma como prisionero y lo exhibió en su triunfo en el 46 a.C. Más tarde, Vercingétorix fue ejecutado en la prisión de Tullianum. Número 7. Viriato, líder lusitano, resistió tenazmente la conquista romana en la península ibérica durante las guerras lusitanas en el siglo II a.C. Su origen es incierto, pero se cree que nació en la zona sur de Lusitania. Después de su juventud como pastor, se unió a bandas que saqueaban las ricas llanuras. Viriato se destacó por su táctica guerrillera ofensiva, esquivando enfrentamientos directos y debilitando a Roma a través de ataques sorpresa. Desafiando la tradición romana, distribuía equitativamente el botín entre sus seguidores. En el 139 a.C., Viriato negoció con el procónsul Servilio Cepión, pero fue asesinado por sus propios representantes sobornados. Su muerte marcó el fin de la resistencia lusitana y permitió la expansión romana en el noroeste de la península ibérica. Número 6. Arminio fue un líder germánico que desempeñó un papel crucial en la famosa batalla del bosque de Teutoburgo, un evento que cambió el curso de la historia entre los germanos y los romanos en el año 9 después de Cristo. Arminio era un noble germano educado en Roma y sirvió en el ejército romano donde se ganó la confianza de muchos. Sin embargo, su lealtad se debía a su tierra natal. Cuando los romanos intentaron consolidar su control en la región de Germania, con astucia y conocimiento táctico adquiridos en el ejército romano, Arminio condujo bajo engaños al ejército romano en el frondoso bosque de Teutoburgo, donde las legiones romanas encabezadas por el general Varo fueron aniquiladas en una emboscada sin precedentes. La batalla del bosque de Teutoburgo fue un desastre para Roma,
La derrota fue tan impactante que el emperador Augusto, al enterarse, exclamó: «Varo, devuélveme mis legiones». La pérdida llevó a que el río Rin se consolidara como la frontera oriental del Imperio Romano, marcando el límite de su expansión hacia el norte. Número 5. Pirro de Epiro, un rey griego del siglo III a.C., que intervino en ayuda de las ciudades griegas asentadas en Italia, que estaban en conflicto con la República Romana. Pirro desembarcó en Tarento con elefantes de guerra, caballería y tropas de infantería, logrando la victoria en la batalla de Heraclea en el 280 a.C. A pesar de esto, buscó la paz, pero Roma rechazó sus condiciones. Un año antes, en la batalla de Asculum, logró otra victoria, pero las pérdidas fueron tan altas que se conoce como victoria pírrica, a una victoria a un precio muy alto. Con el tiempo, sus victorias no le dieron ventaja, y Sicilia se convirtió en su próximo objetivo, donde fue repelido por los cartagineses. Su regreso a Italia marcó su derrota definitiva en Benevento, y finalmente se retiró a Epiro, y años más tarde murió en Argos durante una invasión, en el 272 a.C., poniendo fin a su ambiciosa empresa militar. Número 4. Mitrídates VI lideró el reino del Ponto en el noreste de Anatolia desde el 120 a.C. Conocido por su gran estatura y fuerza, buscó expandir su reino hacia el oeste, chocando con los intereses romanos en Asia Menor. En el 88 a.C., desencadenó una cruel masacre en Asia Menor, asesinando alrededor de 80.000 ciudadanos romanos, desafiando abiertamente a Roma. Aunque inicialmente tuvo éxitos contra los romanos, incluyendo la toma de Delos, eventualmente se enfrentó a la resistencia del general Sila. Mientras escapaba de Pompeyo, su propio intento de suicidio falló debido a su inmunidad contra venenos. Finalmente, Mitrídates fue encontrado muerto en el 63 a.C., poniendo fin a su ambiciosa pero controvertida carrera. Número 3. Alarico I, líder godo, se destacó al saquear Roma en el año 410 después de Cristo, marcando la primera vez en más de 800 años que la ciudad experimentaba tal desgracia. Aunque su origen es poco conocido, lideró a los visigodos después de la batalla del río Frígido en el año 394. En medio de la inestabilidad del imperio, Alarico intentó renegociar con Roma, llegando incluso a saquear ciudades por su frustración. Tras varios años de asedio a la capital del imperio, finalmente sucumbió y esta fue saqueada. Este episodio simboliza el declive de Roma y anticipa su caída en el año 476 ante Odoacro. Tras la muerte de Alarico en el año 410, posiblemente por enfermedad, su cuñado Ataulfo asumió el liderazgo de los godos. Número 2. Atila, líder de los hunos en el siglo V, se destacó como formidable enemigo de Roma. Conocido en Occidente como el azote de Dios, alcanzó su cúspide durante la década del 440 después de Cristo. Dirigió varias invasiones devastadoras, amenazando tanto el Imperio Romano de Oriente como de Occidente. En el 451 después de Cristo, enfrentó a las fuerzas romanas en la batalla de los Campos Cataláunicos, resultando en una sangrienta contienda con consecuencias inciertas. No obstante, se considera que en esta batalla se frenó al Imperio Huno en su expansión hacia Occidente. Posteriormente, desvió su atención hacia Italia y sitió Roma en el 452. Sin embargo, la intervención del Papa León Magno persuadió a Atila de retirarse, evitando así el saqueo de la ciudad. Atila murió en el 453, posiblemente por hemorragia nasal en su noche de bodas. Tras su muerte, el Imperio Huno se desintegró, pero su legado persiste como un símbolo de la amenaza bárbara para la civilización romana. Número 1. Aníbal Barca, un estratega militar cartaginense, es famoso por liderar una de las campañas más audaces contra Roma durante las guerras púnicas. En el 218 a.C., cruzó los Alpes con un ejército sorprendentemente diverso y numeroso, incluyendo elefantes de guerra. La táctica de Aníbal se destacó en las batallas de Tesino y Trebia, infligiendo derrotas a las legiones romanas. Su victoria más significativa fue en la batalla de Canas, en el 216 a.C., donde, a pesar de estar en gran desventaja numérica, utilizó tácticas innovadoras para envolver y aniquilar al ejército romano. Sin embargo, la falta de recursos y el apoyo político de Cartago
impidieron a Aníbal capitalizar completamente sus victorias. A pesar de mantenerse en Italia durante más de una década, no pudo tomar Roma. La presión constante de los romanos en Hispania y la derrota de su hermano Asdrúbal en la batalla del Metauro debilitaron sus fuerzas. Aníbal regresó a Cartago y en el 202 a.C. fue derrotado en tierras cartaginesas por Escipión el Africano en la batalla de Zama. Años más tarde, se exilió al reino de Bitinia, donde antes de ser entregado por el rey para evitar conflictos con Roma, decidió suicidarse. ¿Quién te falta en este top? ¿Cambiarías el orden de alguno? Házmelo saber en la caja de comentarios. Si quieres más vídeos como este, no dudes en dejar tu like y suscribirte a este canal. Y si no me sigues en TikTok, en mi perfil te animo a seguirme. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.